Bueno, entonces vamos a dar por comienzo después del receso al mediodía, al conversatorio de la tarde, que va a ser sobre un tema que nos interesa muchísimo en educación tecnológica, porque como estaba hablando con uno de los expositores, le permite enfocar, enseñamos tecnología, pero ¿qué tecnología enseñamos? ¿Y para quién? ¿Quién se beneficia con la tecnología que enseñamos? ¿Sí? ¿Es un beneficio de la comunidad o de otros intereses? ¿Y qué tipo de tecnología? Esto es lo que van a avanzar los expositores de hoy, que tengo el gusto de presentarlos. Los voy a presentar brevemente porque si me pongo a leer los antecedentes que tienen y los currículum, no terminamos nunca, se nos va todo el tiempo. Solamente baste decir que le damos la bienvenida con muchísimo gusto a un especialista que hemos leído desde chiquitos, que es Miguel Ángel Quintanilla. El doctor Quintanilla es catedrático de filosofía de la Universidad de Salamanca, donde ni más ni menos que fundó el Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología de dicha universidad. Ha publicado numerosos libros y artículos, de los cuales no solo los hemos leído, sino que son permanente referencia los trabajos de Quintanilla para la educación tecnológica. Probablemente por problema de conectividad todavía no está con nosotros, lo esperamos y le damos la bienvenida cuando se incorpore. También tenemos entre nosotros al doctor Martín Parcelis, que es ingeniero electrónico del ITPA y también es doctor en estudios sociales de la tecnología de la Universidad de Salamanca. Bienvenido, Martín, y como te decía hace un rato, espero que esta no sea tu última intervención en nuestros congresos de educación tecnológica a lo largo de toda la Argentina, porque necesitamos los aportes de los estudios sociales de la tecnología y de la filosofía de la tecnología. Y después, finalmente, me toca presentar a un viejo conocido, no un conocido viejo, sino un viejo conocido nuestro, que es el joven doctor Diego Lauler. Lauler también es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca y además de tener innumerables publicaciones en las que todos hemos abrevado, además tiene maestrías y postdoctorados en distintas universidades del Reino Unido. Así que bueno, es un lujo, es un orgullo para todos nosotros, para todo lo que hacemos educación tecnológica en la Argentina y en particular para la Asociación de Profesores de Educación Tecnológica del Chubut, tenerlos entre nosotros en este 13º encuentro. Así que no digo más nada, lo único que digo es que le pido a los asistentes que apaguen sus micrófonos y que por favor presenten todas sus preguntas en el chat, que después van a ser procesadas por los coordinadores del encuentro. Bueno, adelante Martín y Diego, bienvenidos y los escuchamos con muchísima atención. Bueno, gracias Carlos, bienvenidas a todas y bienvenidos a todos. Veo en este encuentro virtual a muchas amigas y amigos, no voy a nombrarlas ni nombrarlos a todos, porque seguramente alguno se me va a olvidar, pero bueno, los veo aquí y les doy un caluroso abrazo y espero que nos podamos encontrar pronto, es decir, que el próximo encuentro sea presencial. Bueno, la idea de hoy es darle la bienvenida a Martín y a Miguel Ángel. Miguel Ángel supongo que lo estamos esperando, quizá de un momento a otro se va a conectar, mientras vamos a comenzar el conversatorio con Martín. Martín forma parte de lo que yo llamaría la Escuela Salmantina de Filosofía de la Tecnología, ¿no? Hace poco escribí un artículo retratando lo que son las bases de la Escuela Salmantina de la Filosofía de la Tecnología, un artículo que se publicó en un journal italiano, y Martín es
es parte de esa escuela, porque esa escuela es una escuela que se inauguró con Miguel Ángel y las primeras tesis doctorales que dirigió, entre otras la de Fernando Broncano. Así que ahí se fue gestando también en colaboración con los trabajos de Bunge y en diálogo crítico con los trabajos de Mario Bunge, lo que yo denomino la Escuela Salmantina de Filosofía de la Tecnología, a la que pertenece Martín. Martín es quien ha ampliado recientemente, junto con Miguel Ángel, la Escuela Salmantina de Filosofía de la Tecnología y la ha llevado hacia un problema actual que forma parte dentro de la agenda de filosofía de la tecnología y que tiene que ver con las tecnologías entrañables. Entonces, para darle pie a Martín y cederle la palabra en este conversatorio, tengo una primera pregunta, y esa primera pregunta es la siguiente: ¿por qué, Martín, hay que pensar un modelo alternativo de desarrollo tecnológico que esté basado en lo que ustedes, junto con Miguel Ángel, han elaborado como tecnologías entrañables? Bueno, me tengo que acordar de las primeras discusiones que tuve al inicio de la tesis, digamos, porque, claro, hay que explicar por qué vamos a hacer esto. Creo que el origen de la idea de tecnologías entrañables tiene un origen, casi te diría un poco difuso. Si bien Miguel Ángel siempre habla muy claro y demás, hay algún artículo que él escribió hace muchísimo, muchísimo tiempo, donde él planteaba 10 criterios de algo que debería ser deseable para que las tecnologías no sean alienantes. Bueno, y ese artículo quedó, si bien él siempre refería, ¿no?, a características deseables, no había pasado mucho más que ser como una especie de declaración, una lista de deseos, ¿no? Cuando yo tomé el tema junto con él varios años después, me di cuenta de 2 o 3 cuestiones, porque claro, viniendo de la ingeniería, esa lista de deseos estaban de alguna manera asociadas a lo que se hace en el diseño tecnológico. O por lo menos el diseño tecnológico define buena parte de lo que llamaríamos entrañabilidad de las tecnologías. Y entonces eso le interesó mucho a Miguel Ángel porque él no había considerado la etapa de diseño, por decirlo de alguna manera, ¿no? El origen histórico, intencional de la tecnología. Entonces ahí empezamos a desarrollar juntos una especie de modelo, una especie de máquina conceptual explicativa sobre dónde estaban los puntos claves de esto que él llamó inicialmente alienación tecnológica. Después, obviamente hubo una serie de críticas con respecto a la idea de alienación, porque en el fondo hasta hay por ahí algún artículo que es una especie de marxómetro acerca de cuán alienante o no, cuán bien tomada está la idea de alienación o no, y qué sé yo, pero en el fondo lo que siempre acordamos con Miguel Ángel es tomar esta idea de alienación mucho más asociada a un par de afirmaciones de Ortega y Gasset, más que de la tradición marxiana, como la llama él, que tiene que ver con algo así como la naturalización de las tecnologías. Es decir, están ahí, no implican esfuerzo, siempre las tenemos a mano, haremos lo que podamos con ellas, y eso es un error, ¿no? Entonces, yo, por mi parte, y esto es personal, preferí cambiar la palabra alienación por la palabra extrañamiento, ¿no? Entonces ahí empezó a darse como un choque, una contradicción básica, que es que la familiaridad que nosotros sentimos con las tecnologías de todos los días está acompañada de un profundo extrañamiento, ¿no? De algo que nosotros no tenemos la menor idea de sus condiciones de procedencia, no tenemos la menor idea de las decisiones que se tomaron, no tenemos idea de las alternativas que estaban en juego, no tenemos idea de nada. Y entonces, un poco esta idea de tecnologías entrañables se fue completando con lo que a mí me gusta
pensar más como una revinculación entre estos dos contextos, ¿no? Los contextos donde las tecnologías son utilizadas y los contextos donde las tecnologías son diseñadas. Y esa revinculación, claramente, al estar habitados ambos contextos por agentes intencionales, hay agencia, de alguna manera no pueden pasar solamente por una mediación estrictamente tecnológica. Y me parece que ahí empezó a tener como una potencia un poco más que de alguna manera posibilitaba seguir algún tipo de curso de acción con estos 10 criterios, ¿no? Que ya, entonces ya habían dejado de ser, ya podrían dejar de ser simplemente una lista de deseos y empezar a convertirse en criterios operativos para el desarrollo tecnológico. Y me parece que un poco ese fue la motivación, ¿no? O sea, cómo hacer que esto pase simplemente de un deseo a algo que pueda tener peso en el desarrollo tecnológico. En tu discusión de la noción de tecnologías entrañables, en esta idea de poner en correlación diseñadores y usuarios, también de alguna forma identificás problemas, es decir, esta vinculación entre diseñadores y usuarios puede no funcionar bien, y entonces pueden producirse desvinculaciones. De hecho, hablas de la posibilidad de una desvinculación técnica, de una desvinculación social, también hablas de la posibilidad de una desvinculación representacional, de una desvinculación de la decisión sobre el común, digamos. Entonces, ¿por qué no nos contás un poco de qué se trata la vinculación entre diseñadores y usuarios en las tecnologías entrañables y nos hablás de esa vinculación a través de sus potenciales peligros de desvinculación? Porque me parece que todos aquellos aspectos en donde la situación puede desvincularse pueden ser aspectos que pueden ser trabajados en las aulas, sobre todo para hablar de los buenos diseños o de las buenas relaciones y trabajar esos aspectos en donde la cosa no funciona como aspectos sobre los que puede discutirse o problematizarse para ver lo que significa mantener una buena relación entre diseñadores y usuarios. Bien. Sí, yo le pondría una mini introducción. Dale. Hay un filósofo que dice que con las tecnologías tenemos un problema serio, ¿no? En general las miradas son de overmining o de undermining, ¿no? Y un poco lo que quiere decir con eso es que miramos a las tecnologías desde la filosofía, la sociología y demás, y entonces las vemos como en conjunto y en una escala en la que perdemos la especificidad de las decisiones finas que se hacen cuando se producen las tecnologías. O desde el undermining, es decir, hay una base de la disciplina, elijan la disciplina que quieran, acerca de aquellas condiciones de las regularidades de la naturaleza que posibilitan desarrollar determinadas tecnologías. Y entonces, claro, eso da alguna idea, ¿no? Desde abajo se ven a las tecnologías que, bueno, alguien las hace, pero bueno, no las hace sin estas condiciones. Y desde arriba pareciera como que pasa lo mismo. Entonces, faltaba un poco de especificidad, ¿no? Es como que el bicho técnico, cosa que Lawler tiene recontra trabajado, faltaba como estudiarlo, ¿no? Que es un poco el trabajo que hace Lawler, y no muchísima gente más. Y entonces, estas desvinculaciones, en realidad, uno las puede pensar casi como una relación canónica, artefacto por artefacto, tecnología por tecnología, ¿no? Cuando uno dice un diseñador y un usuario, está claro que en la realidad no hay un diseñador y no hay un usuario. Pero sí, cuando yo me meto en una tecnología en particular, sé que hay muchos aspectos que son irreductibles, pero a la vez muy identitarios de lo que es el diseño tecnológico. Entonces puedo armar una especie de modelo canónico de relación. Entonces, en base a ese modelo canónico de relación, que luego vamos a hablar de las otras escalas si quieren, pero en esa relación es en donde había planteado el tema de las desvinculaciones.
Digo, como nombraron una serie de autores, a mí me parece que a ustedes les va a resultar muy sencillo ir a buscar, por ejemplo, a Croves, Meijer, a toda la escuela del Delft y demás, ¿no? Que habla de estas dos dimensiones, ¿no? De una dimensión cultural, una dimensión técnica. Esas son dos dimensiones analíticas de esta que yo planteo en esta relación vinculante. Y entonces, claro, las desvinculaciones que yo trabajo, lo que pasa es que yo lo estoy pensando gráficamente. Soy ingeniero, disculpen, tengo los diagramas en la cabeza. En la dimensión técnica se produce esta desvinculación en los contextos, en esa desvinculación sociocultural se produce esa otra desvinculación, y luego la desvinculación cruzada, que es una desvinculación representacional. Voy a explicar un poquitito más de qué se trata esto. En general, un poco volviendo a buscar esa vieja frase de Ortega y Gasset, nosotros consideramos que la historia de las cosas nace en la góndola, ¿no? El momento cero de las cosas está en la góndola. Elegimos algo y ahí lo tenemos. Y claro, entonces todo lo demás se vuelve como invisible. Ahora, todos sabemos que eso proviene de algún lugar. Cuando empezamos a mirar de dónde proviene, nosotros podríamos analizarlo en estas dos dimensiones y en sus cruces, y ahí es donde empezamos a encontrar que hay otro contexto con otras personas que toman otras decisiones. ¿Qué es la desvinculación técnica? La desvinculación técnica tiene que ver con la imposibilidad que tenemos nosotros como usuarios de explorar e intervenir en las tecnologías. Si bien está el contracaso de esto, que sería como el software libre o cosas por el estilo, es cierto que cada vez más las tecnologías tienen algún tipo de barrera técnica para que nosotros no podamos hacer exploración técnica de las tecnologías. En general, casi siempre cuando menciono esta desvinculación me dicen, bueno, pero no todos tenemos que saber todo. No, es verdad, no todos tenemos que saber todo. Pero el problema es qué pasa con aquellos que sí desean saberlo o que tengan la vocación de saberlo, y peor todavía para tecnologías que deban legitimarse de alguna manera. Ejemplo, el voto electrónico, ¿no? Digo, puede ser muy cómodo, puede ser muy lindo, pero más allá de cuestiones particulares, es muy difícil de auditar, incluso por los partidos políticos. Ni siquiera hablo de un ciudadano cualquiera, ¿no? Incluso por los partidos políticos, ¿no? Leer líneas de código y verificar mesa por mesa que el software sea el mismo y que la comunicación se dé correctamente. Eso es una barrera. Si vamos a productos de consumo masivo, esto por supuesto es peor que peor que peor que peor. Con lo cual tenemos un problema de exploración. Y uno se pregunta, mirando el contexto de diseño, si esto es un deseo nuestro como usuarios, deseo objetivo nuestro como usuarios, o si es simplemente un objetivo de diseño, ¿no? Levantar esa barrera. Gracias a que esas barreras cada tanto se pueden romper, nos enteramos de muchas cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Aplicaciones, no voy a nombrar cuáles porque no tiene gracia, pero digo, aplicaciones que resulta que casi deberían ser obligatorias y que tienen esquemas de seguridad terribles o tienen esquemas de rastreo que no serían muy compatibles con muchos aspectos de privacidad. Ahora, si yo no tuviera esa persona que va a buscar eso y lo mira, entiende qué es lo que está ocurriendo y me lo puede informar aparte, ¿no? De ciudadano a ciudadano, tenemos un problema, ¿no? Ahí es donde aparecen los problemas con esta desvinculación técnica. La desvinculación cultural, por supuesto, tiene distintas escalas, pero de eso podremos hablar después, pero en particular, asociado a una tecnología en particular, hay por lo general una diferencia o una divergencia de intereses que es casi obvia. Digo, qué sé yo, si una empresa gana dinero vendiendo un producto, está claro que yo no consumo el producto para que la empresa gane dinero. Lo consumo por alguna razón o alguna finalidad que yo tengo. Con lo cual hay una divergencia que es casi natural. Las razones por las cuales yo uso las tecnologías no son las mismas razones por las cuales se hacen las tecnologías necesariamente. ¿Cuál es el problema con esta desvinculación? Las tecnologías críticas.
A mí me gusta poner dos ejemplos sobre tecnologías críticas. ¿Qué son las tecnologías críticas? Bueno, las que son críticas por lo que hacen o las que son críticas por escala. ¿Y cuáles son las tecnologías que son críticas por lo que hacen? Bueno, por ejemplo, la edición genética. Digo, nosotros podríamos hablar horas sobre la edición genética y sobre determinadas cuestiones que aceptaríamos o no aceptaríamos sobre la cuestión genética, sobre la edición genética. Entonces, esa tecnología en particular hace algo determinado que probablemente no aceptemos en su totalidad y por lo tanto tendríamos un problema en esa especie de consenso de intereses, ¿no? Y pueden ser críticas por escala. Digo, toda tecnología cambia algún gesto y por lo tanto cambia nuestras relaciones y por lo tanto a la larga, en la medida que se consolida, cambia nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo, etc. Entonces tenemos un problema serio, ¿no? Si hay tecnologías de las cuales por criticidad, por algún tipo de criticidad no vamos a poder salir, tenemos que tener algún tipo de consenso desde el punto de vista de nuestros intereses, básicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué no sería una tecnología crítica? Bueno, supongamos que un par de zapatos no sería un gran problema. Pero insisto, hay otras tecnologías de las cuales realmente no podemos salir. Entonces yo puedo legitimar la aceptación social o no de un par de zapatos a través del mercado, pero no estoy tan seguro que pueda aceptar tecnologías de las cuales no podemos salir ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, y que esa diferencia o divergencia de intereses se resuelva por el mercado. Y entonces, bueno, ahí claramente entra política, ¿no? Digo, Carlos, vos estabas preocupado por eso, pero ahí hay un punto donde claramente hay una intervención de la política. La política puede ser por las buenas o por las malas, ¿no? Pueden ser los tanques o pueden ser espacios de consenso, bueno, luego veremos la forma, pero digo, algo hay que hacer con esas tecnologías. La otra desvinculación cruza un poco la dimensión técnica y la dimensión cultural. Hay mucho para contar, porque además me parece que está buena. Pero voy a decir dos cosas. No tenemos muchas posibilidades de operar tecnologías si no construimos nuestros modelos mentales acerca de lo que estamos operando. Y eso es un doble camino, porque es cierto que el modelo mental lo vamos construyendo individualmente, y el camino, digamos, hacia la escala mayor sería, bueno, y entonces se comienzan a compartir intersubjetivamente, eso se va consolidando y de alguna manera, en algún momento, empezamos a colocar esos modelos mentales, o por lo menos los elementos simbólicos de esos modelos mentales, dentro de nuestro imaginario. Ejemplo, mira el escritorio. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Mirás la pantalla o mirás la tabla donde está la computadora? Probablemente mires primero la pantalla, ¿no? Y sin embargo, ahí no hay un escritorio. Hay una metáfora en el escritorio, tiene que ver con las interfaces, bla, bla, bla. Bueno, eso más o menos tuvo desde los 80, ¿no? Que estamos utilizando esa misma metáfora. Cuando hablo de imaginario, básicamente también el imaginario influye en la forma en la que nosotros construimos nuestros modelos mentales, ¿no? Por eso influir en nuestro imaginario está directamente asociado a cómo construimos nuestros modelos mentales. De hecho, parte de lo que tiene que ver con nuestro imaginario es la clásica confusión de que esto es un teléfono, ¿no? Esto hace muchos años que no es un teléfono. Pero ¿cuál es el problema con esta desvinculación? Porque estos ejemplos pueden ser mejores, peores, podemos discutir los procesos de ida, de vuelta. El problema es que, sobre todo con el desarrollo de la informática, la velocidad de procesamiento y la posibilidad a partir de eso de representar lenguaje natural y lenguaje gráfico, es que de alguna manera las interfaces son como un subsistema, ¿no? de cualquier otro sistema técnico que está acoplado, pero que no necesariamente refleja exactamente lo mismo que hace exactamente la estructura. Entonces,
siempre requiere de alguna metáfora y siempre requiere de algún tipo de representación simbólica. Entonces, cuando hablamos de corazoncitos, engranajes, papelitos, incluso las metáforas que toma un Word o las metáforas que toman otros software, en realidad los imaginarios se van construyendo mucho más a partir de ese contenido simbólico que de los mecanismos, los algoritmos o lo que sea que haga que las tecnologías funcionen, ¿no? Entonces empezamos a tener un discurso social sobre las tecnologías que no es sobre las tecnologías, es sobre los elementos simbólicos de las interfaces. Y eso es un problema terrible, porque hablamos de tecnología todos los días, todo el día, pero no estamos hablando de las tecnologías. ¿Estoy en contra de las interfaces? No, todo lo contrario. Cuanto más fácil, mejor. Pero déjame explorar, ¿no? Cuando tengo que entregar un trabajo, lo mejor que me puede pasar es que todo sea fácil y rápido, ¿no? Y si no, preguntaría a un diseñador que tiene que entregar algo de imprenta, o si no, ¿no? Hay que resolver los problemas. Pero claro, tengo que poder entender qué es lo que está pasando del otro lado, porque si no, hablamos de qué. La cuarta desvinculación es sobre la gestión de bienes comunes. Por supuesto, los bienes comunes, no hay nada que sea bien común en sí mismo, ¿no? Es un estatus que otorgamos. Eso se puede otorgar institucionalmente, comunitariamente, también ahí podemos discutir todos los problemas que tenemos con eso, pero lo cierto es que los bienes comunes son una tercera categoría diferenciada de aquello que puede ser apropiado. Aquello que puede ser apropiado por individuos es eso que llamamos privado, lo que puede ser apropiado por estados es eso que llamamos los bienes públicos o algo por el estilo, pero claro, los bienes comunes no pueden ser apropiados. Con lo cual estamos hablando de un animal completamente diferente. Y si nosotros empezamos a mirar un poco cómo funcionan o cómo funcionarían estos bienes comunes, hay como un régimen de propiedad que tiene que ver con eso, la no apropiación, pero también la gestión, de alguna manera, depende de las comunidades que no pueden tener, que deben tener acceso libre a esos bienes. Y ahí tenemos muchos ejemplos, porque por lo menos tenemos dos tipos de bienes comunes que además están asociados cada uno a estas dimensiones, ¿no? La dimensión técnica y la dimensión cultural. Nosotros hablamos de la dimensión técnica, seguramente vamos a encontrar que buena parte de los que en la industria se llaman recursos, tal vez podrían ser considerados bienes comunes, ¿no? Digo, qué sé yo. A los que fabrican cerveza los perdonamos, pero digo, hay otras industrias que usan mucha agua y qué sé yo, si yo considero que el agua es un bien común, o podríamos considerar que el agua es un bien común, ¿de qué manera nosotros podríamos pedir que, o por lo menos participar del tipo de decisión que toman con respecto a la cantidad de agua que utilizan, y si realmente es necesario utilizar tanta? Pero digo, el agua, como puedo nombrar un montón de otras cosas, la biodiversidad, ¿no? Y entonces ahí empezamos. ¿Quién puede adueñarse de la biodiversidad? ¿Hay un dueño de la biodiversidad? Claramente no. Hay un dueño de la atmósfera, hay un dueño... Después podemos discutir, ¿no? Marte, por ejemplo, ahora está por ser invadida por los humanos, pero también podemos preguntarnos eso, ¿no? O sea, ¿Marte es un bien común o puede ser apropiable? Bueno, hay toda una discusión alrededor de los bienes comunes que es para discutir. Pero lo que sí es cierto es que el desarrollo tecnológico hace muchas veces una utilización con decisiones totalmente unilaterales de cosas que podríamos considerar como bienes comunes, naturales. Entonces ahí aparece una normativa casi axiológica, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar sobre el cuidado de eso que podríamos considerar bienes comunes? Pero después están los bienes comunes culturales. Y tenemos un montón de cosas que no se pueden apropiar, ¿no? Por ejemplo, una lengua o un idioma. ¿De quién es el idioma? El idioma no es de nadie, no es es de una comunidad, quiero decir, pero no pero no en sentido de propiedad tradicional. Un Estado no puede ser propietario de un idioma, un privado no puede ser propietario de un idioma, de una tradición, de un conjunto de valores, ¿no? No hay dueño de eso. O sea, eso se va sosteniendo por la comunidad, va cambiando a lo largo del tiempo, en tiempos lentos, pero... Y entonces ahí tenemos otro problema, ¿no? Porque
si estos bienes comunes, esto que circula y se va sosteniendo en forma comunitaria, con sus dinámicas, también de alguna manera se construye a partir de imaginarios y demás de forma absolutamente interesada, bueno, también tenemos que cuidar sobre cómo se van construyendo esas cuestiones comunes. Entonces, estas son los cuatro tipos de desvinculaciones. No sé si fue más o menos claro, pues son muchas cosas y lo dije lo más rápido que pude. No sé si está Diego. Diego, ¿estás allí o te perdimos? Creo que se trabó. Sí. Bueno, no, me aprovecho que no está Diego para robarle espacio. No, te quería preguntar, Martín, interesantísimo lo tuyo. Hay nociones que me quedaron, me quedaron picando, que vos volcaste acá, conceptos, nociones, que me parece que son muy relevantes para la educación tecnológica. Empezando por esta noción de alienación, que vos me gustó mucho esta palabra extrañamiento, porque de alguna manera nos despega de las connotaciones ideológicas, marxistas o políticas, como sociales, que tiene la palabra alienación. Y volviendo al extrañamiento, de algún modo uno podría caracterizar a la educación tecnológica como una manera de superar el extrañamiento propio de nuestra sociedad por parte de los ciudadanos. Es decir, formar un ciudadano en un mundo tecnológico como el de hoy sería formar un ciudadano que no sea presa del extrañamiento con relación a los medios tecnológicos, ¿no? O al mundo artificial en general. Esta sería una que quería preguntarte, a ver si me parece que estaba rumbeando bien. Y por la respuesta otro lado, es sí, La respuesta es totalmente sí. O sea, es así, ¿no? ¿Verdad? La idea de poder especificarlo con cierto detalle era esta, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde tenemos que ir a saber más y a crear capacidades para intervenir más? Esa era la idea, exacto. Bien, sí. Y especialmente intervenir más superando las desvinculaciones, porque también me pareció pero muy pertinente cuando vos decís que a veces nos atrapa un discurso social sobre los bienes tecnológicos o sobre las tecnologías, que en realidad es sobre las interfaces. No es, entonces, si nosotros estamos confundidos, equivocados por la manera que evaluamos las tecnologías, la manera que nos vinculamos con ellas, si nuestro vínculo es un vínculo enfermizo y no es un vínculo sólido desde el punto de vista cognitivo, emocional, procedimental, después todo lo demás, nuestras decisiones van a ser equivocadas. Y por lo tanto, decimos nosotros que un ciudadano que no adquiere capacidades tecnológicas es un ciudadano discapacitado para actuar en el mundo que le toca vivir. Entonces te quería preguntar, para que nos aclares un poco más, este tema de esta desviación a perder el vínculo con las tecnologías y caer en una opinión fácil sobre las interfaces. Bueno, voy a usar la palabra ambivalencia, aunque, pero la voy a usar en un sentido distinto al de las discusiones habituales. La ambivalencia es extrañamiento y familiaridad, ¿no? Digo, con esto nos levantamos, la mayoría de los millennials antes de lavarse los dientes ya están mirando notificaciones. Entonces, hay como una cuestión muy ambivalente. O sea, estamos en contacto con muchas tecnologías que nos resultan increíblemente familiares y paralelamente son absolutamente extrañas.
y pasan las dos cosas simultáneamente. Entonces, digo, es verdad que para formar ciudadanía, o para formar ciudadanos, esos ciudadanos deberían entender esos extrañamientos. Las estrategias de revinculación me parece que son un poco más complicadas, especialmente cuando hablamos de esto que yo mencionaba como crítico, ¿no? Cuando hablamos de tecnologías globales, de gran escala, bueno, revincular ahí es un poco más complicado, ¿no? Requiere de un esfuerzo político de magnitud, es una cosa bastante más complicada. Yo no sé si el ciudadano debería necesariamente revincularse, por lo menos como primer paso, entender dónde está ese extrañamiento. Segundo, ir a buscar qué pasa en el contexto de diseño. Tercero, empezar a buscar la posibilidad de intervención. Sobre el tema de lo representacional, tiene que ver con lo familiar, ¿no? Que otra vez, es muy valioso desde el punto de vista de la efectividad de operación, que creo que nadie se queja de la efectividad de operación. Yo estoy feliz de la vida cuando un software me resuelve un problema, cuando una máquina se entiende, comunica, según Diego, ¿no? También. Cuando yo entiendo inmediatamente qué es lo que hace, para qué sirve, o dónde está esa lógica de operación, y me encanta. Soy muy efectivo y eficiente en el uso de eso. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Que eso sea rápido, eficiente y fantástico no implica que no pueda entender qué es lo que realmente está ocurriendo dentro. Y lo que está pasando es que nuestras representaciones se quedan ahí, se quedan solamente en los elementos operativos. Que además, insisto, la informática lo que hace es ayudar, como a partir de las representaciones simbólicas, además ayudan a construir mucho más rápidamente y en lenguajes humanos representaciones funcionales, ¿no? Modelos mentales que son funcionales, no son solo la metáfora funcionando en esa interfaz. Entonces, todos hablamos de eso. Tirame el archivo, no hay archivos dentro de una computadora, no existe el archivo, no hay pinceles, no hay tachos, ¿no? Pero hablamos permanentemente. No hay ventanas. Entonces, es muy útil desde el punto de vista operativo, pero que no nos tape entender qué es lo que hay atrás, ¿no? Que detrás hay memoria, que detrás hay chips, que pasa esto, que pasa lo otro, que representar una fotografía es todo un trabajo, que poner un filtro en algún lugar implica mucho cálculo, que minar Bitcoin es un problema criptográfico y que digo, qué sé yo, no solamente algo divertido, ¿no? También las cosas que van por otro lado, entenderlas. Cómo son las redes transaccionales de un banco. No el protocolo, pero entender más o menos qué es lo que está pasando. Bueno, a ver, una vez más, Martín, si te entiendo bien, y me parece fundamental, me parece muy, pero muy, muy importante lo que estás transmitiendo, la educación tecnológica tendría que tener el cuidado, como en la educación tecnológica trabajamos con objetos, artefactos y procesos que permanentemente son juzgados y son analizados por su eficacia, por su utilidad, por su practicidad y por su familiaridad. Vos lo que nos estás proponiendo es que atravesemos ese aspecto social útil, utilitario de los medios técnicos para poder profundizar y para poder entender mejor la forma en que funcionan internamente, esencialmente, porque de esa manera recién vamos a poder entender los efectos que producen, porque solamente entendiendo que son prácticos y eficaces, no entendemos las consecuencias, ni entendemos a quién benefician, ni
ni qué riesgos acechan detrás del uso masivo de determinados sistemas tecnológicos. Sí, no pero sé hay si algo es más. así. Pero hay algo más. Porque Sí, ahí nos quedaríamos con un aspecto descriptivo, ¿no? claro. Pero también hay un aspecto Sí. de acción. Es decir, si yo puedo atravesar eso, si repasamos el decálogo de tecnología general, parecería que hay muchos de esos criterios que si nosotros ciudadanos no trabajamos en parte o no participamos dentro del contexto de diseño, tampoco se cumplirían o no se cumplirían como quisiéramos. Por lo tanto, ahí hay también una acción ciudadana, no es solamente descriptivo. Abrir, mirar lo que hay dentro de la caja negra y ya está. Es poder definir algo como ciudadanos desde el diseño, antes de que se haga, no una vez que está hecho solamente. De hecho, yo creo que las tecnologías entrañables, lo hecho está, ¿no? Como dice el dicho. No sé, ya está, eso ya está hecho. El tema es qué hacemos con las tecnologías que vienen, especialmente con las críticas, especialmente con esas tecnologías de las cuales no vamos a poder salir en serio, ¿no? A veces yo le pregunto a mis alumnos, decime qué podés apagar, ¿no? Podés apagar la producción de alimentos, podés apagar el agua potable, podés apagar, y seguramente vamos a encontrar una lista de cosas que ya no queremos apagar. Bueno, Martín, ¿me oís ahí? ¿Eh? ¿Me oís? ¿Me oís bien? Uy, ahí está Miguel Ángel. Sí, ahora Hola. sí. Claro, por eso. Entonces le vamos a dar la Bienvenido, bienvenida. Diego. Le vamos a dar la bienvenida a Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. Lamento, yo ahora dudo de si me he equivocado de hora, porque tengo un mensaje vuestro de hace ya mucho rato que estabais esperando, por lo visto. Sí, pero bueno, ya te damos la bienvenida, ya estás aquí. Yo entendí que era a las 7 de la tarde hora española, ¿no? Bueno, estábamos Lo siento. conversando. Miguel Ángel, lo voy a presentar brevemente, es uno de los fundadores de la Escuela Salmantina de Filosofía de la Técnica, probablemente, digamos, la pieza inicial de esa escuela. ¿Sí? Entonces, vale, yo soy la pieza inicial y tú eres el albañil. Estábamos conversando con Martín Miguel acerca de cómo él pensaba la relación entre diseñadores y usuarios a través de las tecnologías entrañables y los distintos problemas de vinculación que él había diagnosticado. Pero ahora que estás aquí, que ya te hemos dado la bienvenida, quizás podrías contarnos tú cuál es la motivación de tematizar algo así como las tecnologías entrañables. ¿Por qué crees que es necesario un desarrollo tecnológico entrañable? Bonita cuestión, ¿no? Vamos a ver, yo siempre he pensado que la tecnología es un modelo de racionalidad práctica y que no podemos despreciar. Es decir, aunque mis motivaciones filosóficas sean de otro carácter, más moral y político, pero la ciencia y la tecnología definen el medio en el que se desenvuelve la razón humana. No se puede hacer un proyecto político de izquierdas o progresista o revolucionario menos todavía en contra de la ciencia y la tecnología, porque sencillamente sería como dar patadas contra un aguijón, ¿no? Tenemos que ser los filósofos, digamos, comprometidos con el racionalismo epistémico y el compromiso moral, político, progresista, ilustrado, herederos de la ilustración, diría yo ahora. Tenemos la obligación moral de incorporar el patrimonio de la ciencia y la tecnología a nuestro proyecto humano, ¿no? Y lo que pasa es que en el caso de la filosofía de la tecnología era difícil encontrar un paradigma que incorporara esta perspectiva ilustrada y al mismo tiempo no fuera hipercrítica con la técnica, ¿no? Por identificar técnica con capitalismo, ¿no? Entonces, el decálogo de las tecnologías entrañables surge como una respuesta a este problema. Es decir, ¿qué pasa con el desarrollo tecnológico para que podamos reivindicarlo como un patrimonio
del pensamiento progresista y avanzado. Y no como una deuda que tenemos, un precio que tenemos que pagar al capitalismo por el desarrollo de la riqueza, ¿no? Bueno, esto dicho así en directo, en inverso sería: ¿cómo debería ser el desarrollo tecnológico para que pudiéramos reivindicarlo con orgullo como producto de nuestra libre disposición, no como consumidores o usuarios, sino como ciudadanos responsables, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Y de ahí surge la idea de decir, bueno, tendríamos que configurar una forma de desarrollo tecnológico en el que se eviten una serie de mecanismos que son los que identificamos como responsables de la alienación actual del usuario en relación con la tecnología. Y ahí viene Martín Parcellis, que en su tesis aborda este problema y apunta, creo que con mucho acierto, la diferencia entre la perspectiva del diseño y la perspectiva del uso y del consumo, ¿no? Y como en ambos casos hay que tener en cuenta la naturaleza del desarrollo tecnológico, que cumpla una serie de condiciones que nos permitan hacerlo asimilable a un proyecto moral y político de carácter progresista. Y este es el origen de las tecnologías entrañables. Obviamente, yo sé que algunas de las cosas que decimos en el decálogo famoso de las tecnologías entrañables son delicadas y complicadas, pero la filosofía que las inspira, yo me mantengo bastante fiel a ella, porque creo que da todavía mucho de sí. Por ejemplo, hay que acabar de una vez con la obsolescencia programada de los artefactos tecnológicos. Punto. Es una norma en la producción y distribución de mercancías tecnológicas impuesta por las versiones más ramplonas del capitalismo mundial y no tiene ninguna justificación tecnológica. No hay nada que justifique que es mejor hacer cosas que se estropeen a fecha fija que no hacer cosas que no se estropeen o que se puedan sustituir mediante repuestos. Hoy día es imposible ir a una industria, a un comercio tecnológico avanzado y pretender que te den repuestos para una máquina que has comprado hace 8 o 10 años. No los hay, simplemente. ¿Por qué? Porque no les interesa desde el punto de vista del beneficio inmediato del capital, no ni siquiera del beneficio inmediato de la humanidad, ¿no? Sino del beneficio a corto plazo, ¿no? Y bueno, si queremos hacer tecnologías no alienantes, una de las cosas que tenemos que pedir es que seamos dueños de la tecnología que compramos o que construimos o que fabricamos. Y eso significa que podamos mantenerla viva, que podamos manipularla, que podamos acceder a sus entrañables, y que podamos sustituirla, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco esta es la filosofía que inspira al modelo de tecnologías entrañables, cuyas consecuencias prácticas en el sistema productivo ya se pueden ir vislumbrando, pero en el sistema educativo deberían ser ya evidentes. Es decir, tenemos que formar a una nueva generación de ingenieros capaces de diseñar, guiándose por criterios de tecnologías entrañables y de atención al interés del usuario y del consumidor, y no solamente del capital. Y esto se hace hoy día en las escuelas de ingenieros. Por eso me alegro mucho de estar aquí con vosotros hoy y os agradezco mucho que me hayáis invitado. Bueno, ¿qué te parece ahí que hay una tarea fundamental en la educación tecnológica desde temprana edad, respecto de digamos, de que el desarrollo tecnológico persiga el interés de la ciudadanía y no el interés del capital, ¿no? Y entonces eso debería traducirse en el modo en que se enseña la tecnología, ¿no? ¿Qué clase de cosa es? ¿Cómo se la construye? ¿En función de qué criterios? ¿Cómo se la evalúa? Sí, yo la verdad es que, salvo a través de vosotros y de alumnos y colaboradores que han pasado por mi instituto, yo no tengo experiencia directa en la educación tecnológica, ni universitaria ni primaria, ¿no? Pero tengo mucha información vuestra y de mis familiares y amigos. Y yo creo que sí que es muy urgente introducir en la agenda de la reforma pedagógica, digamos, o de la racionalidad en los métodos de enseñanza, el tema del papel de la tecnología en la educación. O mejor dicho, el papel de la presencia de la educación tecnológica en la educación general de los ciudadanos. En alguna ocasión he dicho, en plano casi de broma, que el objetivo de la educación obligatoria de un país como España
debería ser que todos los chicos a los 16 años tengan un oficio práctico, es decir, que sepan hacer algo. No que se sepan la lista de los Reyes Godos o la historia de la Revolución Francesa o de la conquista de América, sino que sepan hacer algo, ser fontaneros, ser cocineros, ser mecánicos, ser ingenieros electrónicos o ser peluqueros, pero algo práctico. Luego ya, además de eso, algunos podrán ser científicos, investigadores, abogados incluso, pero para eso tendrán ya que estudiar otras cosas. Pero la norma debería ser que todos deben saber hacer algo práctico, algo que les beneficie para su vida y para la vida de la sociedad que les mantiene, ¿no? Bueno, hasta ahora no he tenido mucho éxito con esto, ¿no? Aquí la enseñanza que llamamos aquí profesional cada vez está más desligada de la enseñanza general y es un error fundamental. Que los españoles podíamos cometer ese error en tiempo de los Reyes Católicos, pero ahora es un suicidio. Bueno, gracias, Miguel. Martín, yo quería preguntarte ahora, digamos, un poco más, no centrándome en los problemas que abordás en tu libro, sino más bien en la propuesta que haces acerca de los criterios entrañables que tienen que ver con el contexto de diseño, con las propias tecnologías y con el contexto de uso, criterios como la autonomía, el cuidado, el consenso, la responsabilidad. ¿Querrías reseñar brevemente, digamos, el núcleo de esa propuesta, destacando algunos de los criterios que mencionás? Sí. A ver, ¿por dónde puedo empezar? ¿De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? Pero yo creo que antes te digo otra cosa. Los criterios de las tecnologías entrañables tienen una virtud que normalmente desde la filosofía de la tecnología, de gente que no sabe hacer cosas, ahí estoy de acuerdo con Miguel Ángel, y sobre todo siendo un egresado de escuela técnica, tengo mi orgullo de que de muy chiquito sé hacer cosas. Creo que hay un tema que tiene que ver con que los criterios se pueden aplicar en los contextos de diseño prácticos. Y no hay muchas propuestas que tengan con fuerte fundamento filosófico que lleguen a ese nivel de aplicación. Entonces ahí tenemos como otra virtud que me parece que es muy interesante de las tecnologías entrañables, o por lo menos del modelo que trabajamos, y es que es un modelo que es capaz de tomar esa relación canónica entre agentes intencionales y llegar a prácticamente cualquier escala, a una escala global muy fácilmente. Esto tampoco hay muchos modelos que puedan dialogar entre escalas, ¿no? Y los fenómenos que se verifican en cada escala son diferentes. Y sin embargo, acá tenemos otra virtud que me parece que este modelo propone. Con respecto a esas categorías, en realidad yo creo que es más una excusa analítica, ¿no? Una forma de categorizar 10 criterios en 4 ejes que podrían tener un consenso previo de algo indiscutible cuando vos tenés 2 agentes intencionales que tienen que ponerse de acuerdo. Por eso después apareció la idea de honestidad, que con Miguel Ángel discutimos, porque Miguel Ángel sostiene que las cosas inanimadas no pueden ser honestas, y entonces yo le digo siempre que me lo robo de Winner, pero bueno, no importa. Más allá de esa discusión entre nosotros, digo, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, acordemos lo mínimo indispensable que tiene que existir en la relación entre 2 agentes. A partir de ahí tenemos 4 grandes líneas: autonomía, consenso, etcétera, 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 y después podemos bajar a 10 criterios prácticos que a su vez pueden entrar dentro de la práctica del diseño ingenieril, y esa práctica de diseño ingenieril, en muchos de esos criterios, muy porosos a la participación de los usuarios, ¿no? Entonces, me parece que, no sé si no contesté tu pregunta, pero hablé de las virtudes del modelo. Y para poder participar en esas instancias,
el tema de la cultura tecnológica es fundamental. Es decir, es verdad que nosotros podemos tener aspiraciones, deseos sociales o lo que fuere, pero además tenemos que poder interactuar, dialogar. En eso, otra vez, el tema de la educación tecnológica me parece fundamental. Pero además yo creo que algo de historia hay que saber, digo, un poco de cultura general hay que saber matemática, pero ¿para qué? ¿No? Se supone que eso amplía... Hay que saber hacer algo. También estoy de acuerdo con eso, pero lo que quiero decir es que se supone que el currículum de la escuela de alguna manera nos da una mirada del mundo. Pero ¿cómo puede ser que en un mundo que está rodeado, plagado de artefactos, porque yo no creo que ninguno de ustedes, si mira un poco alrededor, no haga una lista de 100, 150 en 5 minutos, ¿no? Y después podemos ir hasta miles, ¿no? Y no se olviden de las calles, no se olviden de los semáforos, no se olviden de todo eso. Si miramos todo eso, ¿cómo puede ser que la escuela no nos dé una pista para entender el entorno en el que nos desarrollamos? Es una locura. ¿Cómo puede no existir la educación tecnológica? Además de la capacidad de hacer. Digo, pero ¿cómo puede no existir? No tiene sentido. O sea, entonces, bueno, si además agregamos a esa forma de entender el mundo que nos rodea, inmediato y global, si incorporamos esta idea de familiaridad y extrañamiento simultáneos que tenemos, bueno, vayamos a identificar el extrañamiento que tenemos con todo eso que nos rodea, ¿no? ¿Y cómo se cura el extrañamiento? Bueno, sabiendo más. Para eso necesitamos formar cultura tecnológica. Cultura tecnológica bueno, Miguel Ángel ha desarrollado mucho sobre eso. A mí me gusta separarlo como en dos bolsas, ¿no? Cultura tecnológica general y cultura tecnológica específica, esa que saben los ingenieros, los nerds y todo eso, digamos, ¿no? Pero la cultura tecnológica general ya me permite entrar en diálogo, ¿no? Bien. Hay dos ejes. Adelante. No, pues, si me permites una precisión sobre lo que acaba de decir Martín, o una ampliación. Hay que tener en cuenta dos ejes en la cultura tecnológica. Aparte de la diferencia entre culturas específicas, de tecnologías específicas y cultura tecnológica general, que eso en el currículum académico es muy importante, ¿no? Pero aparte de eso, yo me gusta distinguir entre lo que llamamos cultura tecnológica incorporada a los sistemas técnicos y cultura tecnológica que no necesariamente está incorporada a los sistemas técnicos. Y tanto una como otra pueden ser tanto general como específica. ¿Qué significa esto? Cultura incorporada a los sistemas técnicos es esa parte de la cultura que si no la tiene el usuario o el diseñador del sistema no va a poder hacer de forma eficiente su tarea como tecnólogo. Porque si no sabes matemáticas, si no sabes resistencia de materiales, si no sabes geometría, no puedes ser ingeniero, digamos, ¿no? Necesitas que la cultura del ingeniero incorpore todos esos componentes intrínsecos, ¿no? Pero luego está la cultura extrínseca, que es la actitud hacia la técnica. Y es también necesario eso. ¿Puedes tú ser un gran ingeniero y, sin embargo, despreciar la técnica que usas? Puedes. Pues eso es malo, desde el punto de vista educativo. Es decir, en la educación tenemos que formar a ciudadanos con capacidades técnicas, capacidad de hacer cosas, y además con una cultura propensa abierta a el control y el desarrollo de la tecnología. Yo creo que esa doble dimensión de cultura intrínseca incorporada a los sistemas técnicos y genérica hay que cruzarla con la distinción que propone también Martín, ¿no? Que es la cultura específica de determinados ámbitos técnicos y la cultura técnica genérica, ¿no? Que obviamente hay que mantenerla igualmente. Bueno, si les parece bien, yo daría la oportunidad al auditorio de realizar algunas preguntas, tanto a Martín como a Miguel Ángel. No sé, Carlos, si esas preguntas pueden tramitarse a través del chat, o si está esa posibilidad o no está esa posibilidad. Creo que son muy difíciles. Creo que Pedro las estaba procesando. Bueno. ¿Estás ahí, Pedro? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Bueno, acá me noté varias. Adelante.
Una que formularon los asistentes, cómo intervenir desde el diseño, ¿no? No del diseño ingeniería, que por ahí marcó Martín algunas posibilidades, pero como la persona, digamos, que no está incursionando por la ingeniería, en forma general, cómo el sujeto común puede intervenir desde el diseño. Si nos puede dar alguna pauta, algún ejemplo, porque no se representa de esa forma. O sea, podemos intervenir a partir de, bueno, cuando se va a implementar algún artefacto o el impacto del artefacto, pero del diseño resulta difícil que la gente común, digamos, pueda intervenir. ¿Cómo hace la ciudadanía para participar en el diseño? Sí, sobre todo es muy difícil si nadie les pregunta. La lógica del diseño tecnológico actual es que alguien concibe una idea, calcula qué beneficio puede dar la producción de esa cosa basada en esa idea, se lanza a producirlo, hace la campaña de publicidad para venderlo y se forra. Esa es la lógica del diseño. Pero no tiene por qué ser esa. Bueno, en esa lógica del diseño, el usuario al final no es más que el consumidor que acepta o no acepta lo que le han propuesto. No tiene por qué ser así. ¿Por qué el diseñador no puede consultar con el futuro usuario potencial cómo quiere que sea la tecnología que está desarrollando? De hecho, se hace. Lo que pasa es que no se hace bajo la capa de la participación del usuario, sino el sondeo de marketing, ¿no? Pero estas técnicas de marketing, de hecho, incorporan una forma alienada también de participación en el diseño por parte de los futuros usuarios. Lo que nosotros proponemos es que eso se incorpore ya desde el principio como una opción, y eso es perfectamente posible. Y además, esto no va en contra de las multinacionales, ojo. Las grandes multinacionales hacen dinero ahora mediante tecnologías alienantes, pero podrían hacer también mucho dinero mediante tecnologías entrañables. Lo que pasa es que les requiere un esfuerzo mental que algunas no están capacitadas para ello, pero en fin, con las nuevas generaciones esperemos que haya también no solo grandes ingenieros sensibles al control del desarrollo tecnológico, sino también grandes economistas sensibles a la necesidad de que un producto tecnológico sea viable en el mercado capitalista, pero no a costa de renunciar a un modelo racional de desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, no sé si he contestado a lo que estabas planteando, pero Martín quizá tú tenga algo más interesante que decir. No sé si más interesante, pero seguro complementario, y tomo esta idea de no tiene por qué ser así, ¿no? Nunca hay una solución posible, siempre hay más de una solución posible. Voilà, sí, muy bien. Y entonces... es uno de los principios de la lógica de los problemas inversos que dice nuestro maestro Mario Bunge. Siempre es posible, buscar varias soluciones. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios desde los cuales se decide que la solución va a ser una y no la otra? Y sorpresivamente, dentro de los contextos empresariales, de diseño, pero incluso los públicos, ¿no? En cualquier lugar donde se produzca, donde se diseñe algo, muchísimas veces los criterios que definen que va a ser la solución A, B o C, no son criterios técnicos, frente a lo que se suele creer, ¿no? O sea, vamos a ir por el que mejor funciona, el más eficiente, el más bonito técnicamente, y no suele ser así. Por lo tanto, hay mucho espacio en el contexto de diseño para que algún tipo de lógica, representación o actividad social pueda evaluar qué diseño prefieren, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de diseño no es solo cálculo, de hecho está repleto de decisiones que no tienen que ver directamente con lo tecnológico. Y de hecho hay muchísimas malas tecnologías que han sido muy exitosas. Claro. De hecho, muy buenas tecnologías desde el punto de vista tecnológico estricto que han sido un fracaso. Entonces, ahí me parece que hay un espacio de permeabilidad de participación que casi te diría es el más inmediato.
Y yo agregaría solamente una cosa que es complementaria, que tiene que ver con lo que han dicho y que está presupuesto, es una implicatura de lo que han dicho, y es que rescatar el contexto deliberativo en donde ocurre la formulación del problema como la solución. Porque cuando uno rescata el contexto deliberativo, ve que el problema está ya, de alguna manera, es construido, y también la solución es construida, y que hay alternativas a esa formulación del problema y a esa solución. Entonces, rescatar el contexto deliberativo es rescatar la posibilidad de imaginar y realizar y desarrollar otras cosas que las que se hacen, ¿no? Pedro, ¿tenés otra pregunta allí? Sí. Dale. Igual decime la cuestión del tiempo, porque sé que anda muy acortado. Tenemos 15, yo me tengo que ir en 7, 8 minutos, pero ustedes pueden seguir. Bueno, después vemos la disposición de Martín y de Miguel Ángel, ahí vemos. Bueno, digo, mientras la próxima. ¿Qué valor tiene dentro de lo que ustedes proponen los conocimientos locales, ¿no? O de las sociedades primitivas, digamos, ¿no? De cada región. ¿Me escuchan?